Hola, hola, ¿cómo andamos? Dios te bendiga. Deseo que estés pasando un excelente día y sobre todo iniciando la semana con mucho ánimo, con mucho ánimo. Muchos hoy no se pudieron levantar. Tú estás de pie, así que adelante, no importa si estás enfermo, no importa, eso pasará. Todo tiene solución menos la muerte y cuando llegue la muerte tampoco no nos debemos de deprimir esperando a que llegue. Cuando llegue va a llegar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene contados hasta nuestros cabellos, más nuestros días. Así que el día que Él decida hasta aquí, ese día fue el último. Por eso debemos estar preparados. Cada día vivirlo como si fuera el último y sobre todo estar en paz con Dios, con nosotros y con nuestros familiares, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque hoy los vemos, al rato no sabemos si los vamos a volver a ver, entonces hay que estar en paz con ellos, perdonándonos en todo momento. Pero hoy no les quiero hablar del perdón, que eso siempre tiene que ser la prioridad, estar a cuentas con Dios. Pero hoy les quiero platicar lo que dice la palabra de Dios de cómo nuestro Señor Jesucristo eligió a sus apóstoles. Y le pedimos al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu y que no permita que nada inmundo esté entre nosotros y su palabra, que Él se honre con lo que estamos haciendo, tanto ustedes escuchando el audio como yo leyéndoles un poquito, una porción de la bendita palabra de Dios. Y vamos a estar en Mateo, en Marcos y en Lucas, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos cómo el Señor siempre ha levantado a personas, no precisamente las más preparadas, las más inteligentes. El Señor levanta a cualquier persona. No tiene que ser una persona con gran sabiduría, porque la sabiduría Dios la da. Y siempre Él ha levantado a grandes hombres y mujeres para que vengan a nosotros y nos traigan la palabra. Así que si hoy estoy llevándote la palabra a ti, no es por casualidad, es porque Dios movió todo para que tú hoy pudieras escuchar este audio. Siempre Jesús, así como el Señor siempre ha levantado personas les decía yo que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos narra la Escritura cómo ha levantado personas. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, Él formó un gran equipo que fue el equipo de los 12 discípulos. Multitudes le seguían, ¿recuerdan ese pasaje? Donde multitudes le seguían y cuando Jesús empezó a hablar esa dura palabra, todos salieron corriendo, todos, no corriendo, no, literalmente no, pero todos se fueron yendo, no les agradó. Algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá entender? Sobre todo, ¿quién la podrá guardar y quién la podrá vivir? Pero se fueron yendo y el Señor les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y esos poquitos que se quedaron, aún esos 12, uno se perdió, que fue Judas Iscariote, el que le entregó. Pues la palabra de Dios nos va narrando durante los diferentes pasajes de la Biblia, nos va narrando historias de grandes hombres que Dios levantó para llevar su palabra. Así que tú estás escuchando hoy la palabra. Cuando tú ya también recibas de Dios esa palabra, llévasela a otro. No esperes a tener grandes conocimientos de la Biblia. Lo que vas aprendiendo puedes llevárselo, ese mensaje, a otra persona. Siempre tiene que ser multiplicador el mensaje, porque el tiempo está cerca de la venida de nuestro Señor, y entre más personas conozcan de su palabra, mejor. Entre más pronto las personas vuelvan sus ojos a Dios, mejor. Hoy el mundo está lleno de maldad, de inmundicia, y queremos que la palabra llegue a más oídos, ¿verdad? Las multitudes, les decía, que seguían a Jesús, pero pues huyeron cuando Él dejó de hablar esas palabras bonitas y fue al mensaje duro, al mensaje fuerte. ¿Cómo Jesús eligió a los 12? Oró. El Señor se retiró una noche completa a orar. No fue así como que dijo, estos me voy a llevar, estos voy a elegir. No, Él oró. Él siempre se puso en las manos del Padre para hacer todo aquí en la tierra. De esa forma nos mostró obediencia, nos enseñó a obedecer la palabra, obedecer al Padre. Nosotros vamos a ir a ver un poquito de la palabra de Dios, no puro rollo, sino también palabra, ¿verdad?
Y les voy a leer el pasaje en Juan 17, del 9 al 11. Y es la oración de Jesús al Padre. Y le está diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Este pasaje también nos recuerda que nosotros como cristianos, como evangélicos, no nos debemos de andar peleando. Muchas veces yo les he dicho aquí a través de mis audios, les he dicho: el Señor no tiene en el cielo una morada para los pentecostales, una morada para los adventistas, una morada para los nazarenos. No, eso el Señor no hace acepción de persona. Lo que Él quiere es un corazón arrepentido y viviendo y una vida en santidad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo lo vamos a vivir en santidad? Con la palabra, guiados por la palabra, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Una vez que tú has recibido el Espíritu Santo, Él te va a guiar. Tú no tienes que hacer nada sino atender la voz de Dios y obedecer su palabra. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Parece fácil? No lo es, porque tenemos un enemigo que siempre nos va a estar poniendo piedras en el camino, pero nosotros tenemos un consolador, una guía, que es el Espíritu Santo, que nos guía para no caer en las tentaciones. ¿Qué dice la oración de Mateo 6? El Padre Nuestro, que dice: no nos metas en tentación. Si nosotros somos obedientes a su palabra y somos atentos a lo que el Espíritu Santo nos indica, jamás el Señor va a permitir que caigamos en la tentación. Por eso dice la oración: y no nos metas en tentación. Pero ese es todos los días pedirle al Padre. Y vamos a estar tentados. Jesús mismo estuvo tentado por Satanás, pero no cayó. Nosotros tampoco debemos de caer. Pero si aún en circunstancias difíciles llegásemos a caer, dice su palabra: abogado tenemos en el cielo. Pero es caída circunstancial. No es como que, tengo abogado en el cielo, puedo pecar. No, esa es iniquidad. Sino que circunstancialmente, quizás sin darte cuenta, puedes caer en error, pero el Espíritu Santo te lo va a revelar tu error. Tú, con arrepentimiento genuino, vienes al Padre y le pides perdón. Y ahí tienes a Jesús intercediendo por ti. Esa es la razón por la que decimos: dice su palabra, abogado tenemos en el cielo. No es libertad para pecar. Mucho ojo, a veces confundimos eso. Vamos a ver un poquito de historia aquí en nuestra Biblia. Decíamos que el Señor está orando. Durante una noche Él oró, pero esa oración no es esa. Esa oración es porque Él ya estaba cerca a la Pascua y Él está diciendo al Padre, le está encomendando a los que le dio, a sus discípulos. Pero una cosa bien importante: ¿por qué decimos que nadie es profeta en su tierra, verdad? Viene de la Biblia ese dicho muy común secularmente, porque cuando Jesús fue bautizado, Él se retiró al desierto. Él ayunó, oró constantemente por 40 días. Él se estaba preparando para iniciar su ministerio. Pero una vez iniciado su ministerio, Jesús no fue bienvenido en su tierra. Ni siquiera por su familia, por sus hermanos. Él fue rechazado. Entonces Él se retiró a otro lugar, se fue de Nazaret y Él fue a Capernaum. Ahí fue Él, y ahí fue donde se fue reencontrando con los discípulos. Él solamente llamó a Felipe, pero los otros no fue que Él prácticamente los llamó así, literalmente, sino que fueron llegando a Él. Acuérdense que algunos eran discípulos de Juan y ellos hubo 2 que le siguieron, que Juan dijo: he ahí el Cordero, y ellos le siguieron para ver dónde moraba. Incluso le dijeron: maestro, rabí, ¿dónde moras? Y ya fueron con él y se quedaron allá, dice, todo el día durmieron allá, porque dice que ya era la hora 10:00, no sé qué, si sería en la noche, yo no sé, no tengo conocimientos teológicos, ¿verdad? Yo solo les comparto lo que yo aprendo de la Sagrada Escritura y también de mis pastores en la iglesia, claro. Pero ellos se quedaron. Luego también ellos le dijeron a Pedro: hemos encontrado al maestro. Y así fue como fueron llegando. Luego fueron
Otro fue allá con Natanael y le invitó a ir a ver al maestro. Y así fueron llegando. Pero yo lo que te quiero contar es por qué él fue a Capernaum. Porque fue rechazado. Pero además estaba profetizado y quiero llevarte a la palabra profética de Isaías. A eso te quiero llevar. Y vamos a leer, no es Isaías 9:12, es Isaías 9:1 y 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ellos eran judíos, pero Galilea era un lugar así como muy aislado, muy al norte. Incluso le decían los gentiles, los judíos gentiles. Era así como un barrio mal visto así. No era bien considerado por los judíos muy religiosos, ¿verdad? Dice el 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque Jesús fue allá, a ese lugar fue, allá donde nadie quería ir, donde la chusma dicen allá en México. No sé, si tú eres mexicano habrás escuchado ese término, ¿no? Despectivo que dicen allá en la chusma, los barrios así pobres, los barrios donde hay mucha delincuencia, pero no, eso no es bien visto a los ojos de Dios. Etiquetar a las personas o a los lugares, eso no, nunca lo hagas, no es correcto, pero sí sucede. Así en ese tiempo también Galilea, Nazaret, incluso estaban etiquetados así. Por eso Natanael dijo: ¿algo bueno puede salir de Nazaret? No creía que el Mesías pudiera venir de Nazaret. Vamos a leer otro pasaje ahora en Mateo. Y voy a empezar en Mateo 4, desde el 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, lo que les decía hace un ratito. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo nuevamente: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos ver al Señor ahí confrontando al enemigo con la palabra. Nosotros tenemos la palabra, así que no debemos tener temor ni tampoco estar ahí confrontando al enemigo, porque el Señor lo hace todo, nosotros solamente en obediencia y en oración. Pero no tener temor, mejor tener temor de Dios, de fallarle, ¿verdad? Por iniquidad, le podemos fallar por nuestra naturaleza pecadora, pero no por iniquidad, no voluntariamente. Dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahí se cumple la profecía de Isaías, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en el capítulo 9 de Isaías. Ahora bien, sigo leyendo y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: esto es el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo mismo que nos sigue diciendo el Señor, ¿verdad?
Por eso Él dejó a sus discípulos para que el Evangelio se propagara por todo el mundo. Tiene que ser multiplicador. Luego nos dejó la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20. Ahí está la gran comisión. Entonces, siempre debemos nosotros llevar el mensaje. Nosotros nos discipulamos y aprendemos y debemos llevar el mensaje a otro. Y ese otro tiene que llevarlo a otro para que el mensaje de salvación se propague a más personas cada día. Veamos aquí cómo Jesús se reencuentra en esas tierras de Galilea, en Capernaum. Vamos a ver cómo se reencuentra con estos hombres trabajadores que fueron después sus discípulos, los apóstoles hoy, ¿verdad? Que les seguimos recordando. Y dice, andando Jesús junto al mar, estoy en el mismo capítulo 4, ya voy en el versículo 18, y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejándolas al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron de todo tipo de personas con dolencias y aflicciones para que él les sanase. Estamos viendo ahí cómo los discípulos fueron prestos a seguirle, pero hoy día cuando le hablamos de la palabra a alguien, siempre dicen, no, pues lo voy a pensar. Otro día te digo si quiero seguir con algún estudio. Otros dicen, no, está bien, ajá, sí, como ya, córtale. Ahí así, te siguen la corriente. Otros más quieren esperar a ser viejos. No, pues cuando yo ya me retire de mi profesión, entonces ya que esté pensionado, retirado, entonces me voy a acercar a Dios. Ajá, ¿y si no llegas? ¿Y si no llegas a retirarte? Lo más seguro que tenemos es la muerte. En cualquier momento llega. Ella está presta, nomás esperando que le dé oportunidad al Señor, ¿verdad?, de venir. Pero no sé por qué la humanidad, bueno, sí sé por la dureza de su corazón, que la humanidad no quiere oír. Otros quieren oír, pero un Dios a su modo. Quieren oír la palabra de Dios a su modo, a su conveniencia. Y pues no, tenemos que llevar el mensaje real como está en la Santa Palabra. Bendito Dios por los que tienen mucho conocimiento teológico y lo pueden explicar con sabiduría. Pero Dios nos da también sabiduría si nos ponemos en sus manos para llevar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación está ahí, en el capítulo 4, versículo 17, y lo vamos a encontrar en los 4 evangelios, en todos los textos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo vamos a encontrar. Yo les digo aquí porque es el pasaje que estoy leyendo. Jesús dice ahí, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que necesitamos para ser salvos. Arrepentimiento genuino. Si nos arrepentimos, el Señor nos limpia de todo pecado. Ok, ya nos arrepentimos. Nosotros solo tuvimos que hacer eso. Al oír el mensaje, Dios pone el don de la fe en nuestro corazón y nosotros nos arrepentimos. Una vez arrepentidos, el Señor nos sella con su Santo Espíritu y a partir de ahí empezamos a caminar con Jesús por su camino, el que Él ya construyó, camino a la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya construyó el camino en la cruz. Ahora nosotros solamente tenemos que ir por ese camino angosto, tomado de su mano, aprendiendo cada día de la bendita palabra que es la voluntad de Dios escrita. Y así de esa forma sabremos qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Y de esa forma caminaremos en su voluntad y eso es caminar en obediencia. Ven que el Señor nos ha dejado todo para caminar en santidad.
Nos dejó la palabra, esa es la guía, y al Espíritu Santo. Estudiando su palabra, escuchando la voz del Espíritu Santo mediante la oración, nosotros caminamos con Jesús en su camino. Y un día vamos a estar allá con el Señor. Y la meta debe ser siempre la vida eterna. Nosotros no nacimos para morir eternamente. Nacimos para morir una vez y luego ser resucitados en gloria. No se nos olvide eso. Satanás nos quiere hacer creer que nacimos para morir, pero no. Nuestro cuerpo va a morir, pero el Señor nos va a levantar. Él nos va a levantar, pero nos va a levantar a los que morimos en Cristo, nos va a levantar para enjuiciarnos por nuestras obras, nuestras acciones, después de que a Él lo conocimos, porque las anteriores ya no las perdonó. Él ya pagó en la cruz, pero Él nos va a hacer un juicio en el tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho, por los errores cometidos aún caminando con Él, pero ya no vamos a ir a condenación. Sin embargo, aquellos que le rechazaron, que no le quisieron recibir, ellos irán al juicio de Dios. Ellos irán al gran juicio de Dios y ellos sí irán para muerte, tristemente, para muerte eterna. Mientras tú tengas vida, aunque estés ya, el médico te haya dicho que vas a morir, igual y no vas a morir, porque la última palabra la tiene Dios, no el médico. Nosotros encomendamos a los médicos en las manos de Dios para que hagan su trabajo de manera adecuada, pero aunque el médico te diga que vas a morir, si el Señor te ha dado larga vida, la vas a vivir. Siempre debes confiar en eso. Y si el Señor dijo que ya es tu último día, aunque Él sea el mejor médico en las manos del cual estés, vas a morir, porque el control lo tiene Dios. No se te olvide, confía en el Señor, el control lo tiene Él. Y si vas a morir y tú crees que vas a morir, pregúntale a Dios y que Él te prepare para ir con Él y no para ir con el enemigo. Y sobre todo te prepare para también a tu familia prepararla para esos momentos que van a ser dolorosos para tu familia. Entonces, cuando nos dicen que nos vamos a morir, no es, oye, el acabose del mundo. Claro que nadie se quiere morir, pero nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, sabemos que con más diligencia le debemos de buscar, porque ya nos queda poco tiempo entonces, y tenemos que buscarle y estar a cuentas con Él y procurar que nuestra familia también esté a cuentas con Él, y nosotros para poder un día reencontrarnos. Del otro modo ya no nos vamos a reencontrar, pero tenemos la esperanza de vida. Pues Jesús eligió a sus discípulos para que propagaran la palabra de Él, su evangelio, su propósito de haber venido a la tierra. Para eso fue que los levantó. Y nada más déjenme, les leo los nombres. Están en el capítulo 10 de Mateo. Y en Mateo 10:2 dice... los nombres de estos son Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, acuérdense, el que cobraba impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, me brinqué uno, perdón, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y este Tadeo es Judas, el que aparece en la escritura. Entonces, esos son los nombres de los discípulos. En Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, o sea, a los que él eligió, ¿verdad? Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí aparecen luego ya los nombres nuevamente de los discípulos, Simón, Jacobo, Juan, y vienen también ahí a los que fueron llamados hijos del trueno, ¿verdad? Jacobo y Juan, que eran tremendos así de carácter, Andrés, Felipe, Bartolomé, ya se los mencioné ahorita, Mateo, Tomás, Judas, el otro Simón, Judas Iscariote, el que le traicionó.
Bien, pues estos fueron los 12 discípulos de Jesús, los que él preparó, con los que él anduvo, les enseñó todo lo que deberían de saber espiritualmente, emocionalmente, él los dejó preparados, ellos conocían la palabra, algunos de ellos eran, como judíos conocían la palabra, la ley más bien, algunos de ellos eran discípulos de Juan, entonces tenían el conocimiento de que el Mesías iba a venir, cómo iba a ser. Ellos fueron los que realmente lo recibieron como el verdadero Mesías, no que como muchos que lo rechazaron. Pero ellos fue hasta después del día de Pentecostés cuando realmente ellos recibieron al Espíritu Santo y se levantaron y fueron por todas las ciudades, todos los lugares, predicando el evangelio, fundando iglesias, ayudando a las viudas, a los pobres. Ellos realmente se entregaron ellos. Y Jesús les prometió, antes de su partida, les prometió que enviaría el Espíritu Santo para que les guiara y así les cumplió. Jesús también les prometió que ellos se sentarían en 12 tronos con él cuando él viniera de nuevo en gloria, y eso nosotros podemos verlo cuando él se los prometió en Mateo 19:28, pero en Apocalipsis podemos ver también en el capítulo 21, versículo 14, podemos ver nosotros ahí como cuando nos describe la gran Jerusalén, ahí la nueva Jerusalén nos describe ahí que estarán ahí en las puertas, en las puertas de la gran Jerusalén serán 12 con 12 estrellas y con los nombres de los 12 discípulos. Esos discípulos, ¿por qué 12? Ellos representan las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Entonces, allí van a estar también sus nombres y los 144,000 también nos dice Apocalipsis que van a ser los 12,000 que van a salir de cada una de esas tribus, y eso da el total de los 144,000. Entonces, todas las profecías están ahí reveladas en la palabra de Dios. Solamente tienes que ir ahí, leer y aprender más de su bendita palabra. Jesús con los discípulos se mostró tal como era, un humano común y corriente. Se mostró triste, por ejemplo, cuando murió Lázaro, estaba triste, lloró, luego hizo milagros enfrente a ellos para que vieran su gloria, la gloria de Dios. Se mostró también enojado, furioso cuando entró al templo y sacó a los cambistas, a los mercaderes. Jesús siempre decepcionado cuando lo abandonaron todos, que huyeron por el miedo cuando fue aprehendido, los negligentes cuando él subió a orar y porque ya estaba pronta la llegada de los alguaciles para prenderlo, y él estaba orando, estaba pidiendo al Padre que le permitiera pasar esa copa y los discípulos se durmieron. Todo eso lo pasó Jesús con ellos. Ellos lo pudieron conocer en todas las facetas humanas, pero también lo pudieron conocer en la deidad, haciendo milagros, sanando, perdonando pecados. Entonces ellos pudieron ver las dos facetas de Jesús, la parte humana, pero también la parte santa, la deidad, porque él era Dios 100%, como era humano 100%, y a los hombres que él eligió tenían dos características principales, una que eran enseñables, dispuestos a aprender, y otra que eran humildes de corazón. Entonces, eso necesitamos tú y yo para poder recibir las enseñanzas de Cristo. Estar dispuestos a aprender y ser humildes. El orgullo a veces no nos permite aprender, ni avanzar, ni llevar el conocimiento a otro. Yo te quiero dejar hoy con eso, de que seamos enseñables, que para poder aprender, que seamos humildes para recibir enseñanza de otros, y con esa humildad debemos procurar aprender de la bendita palabra de Dios cada día, pero sobre todo aprender de cómo fue la actitud de los discípulos a partir de que recibieron el Espíritu Santo. A partir del día de Pentecostés, ellos empezaron a caminar en santidad, dedicados 100% a Dios. Así podemos caminar nosotros. ¿Cómo 100% dirás tú? Pues en todo lo que hacemos, 100% mostrando la bendición de Dios en nuestra familia, 100% mostrando a Dios, el carácter de Dios en nosotros, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, en la comunidad. Que no digan, mira, es cristiano y ve cómo se comporta. Eso no muestra el carácter de Dios, no muestra el testimonio de Dios en nosotros. Entonces,
Así como los discípulos debemos tener humildad para que Dios trabaje en nosotros y todo convertido debe de caminar como caminaron los discípulos. Para ser un hijo de Dios primero se tiene que ser humilde para venir y entregarle nuestra vida y dejar que Él nos guíe. Espero que estés teniendo un bendecido día y que esta palabra te sea de utilidad y se la puedas compartir a alguien. Que Dios te bendiga en gran manera. Y sea cual sea lo que estés pasando, no se te olvide que Dios tiene el control y Él es más grande que cualquier problema que tengas. Y si nos doblamos un poquito, pero Dios nos levanta. Estira tu mano y Él te la tomará y te levantará.